Y si pueden abrir sus Biblias o seguir en pantalla, Hechos capítulo 4 del versículo 27 al 31. Hechos capítulo 4, 27 al 31. Dice la palabra de Dios: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en Templo Calvario, Dios mío. Gracias por este despertar ardiente en nuestros corazones, Señor Jehová, de poder cumplir con la gran comisión, pero hacerlo con pasión, hacerlo, Señor, con todo nuestro ser. Permite, Dios mío, Señor, que ahora tu palabra pueda hablar directamente a cada uno de los aquí presentes, pequeños y grandes, y que tu Santo Espíritu pueda hacer germinar para fruto de vida esa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria sea a Dios. Amén. Gracias al Ministerio de Alabanza. Se fueron. Bueno, muchas gracias al Ministerio de Alabanza. Siempre nos bendicen semanalmente. Gloria sea a Dios. Si usted está aquí por primera vez, quisiera comenzar diciendo que estamos en una serie de mensajes. Este es, ¿qué número es? El 5, este es el 5, sí. Y no sé hasta cuándo, ¿verdad? Pero por ahí hubo un misionero, el misionero Juan Bueno, en El Salvador. Él tenía una iglesia y en cierta ocasión él predicó un mensaje y después predicó el mismo mensaje. Después de la 12ª vez que predicó, le llamaron los diáconos y le dijeron: pastor, está bien de la mente, ya va la 12ª vez que predica. Y él dijo: va a seguir predicando hasta que pongamos por obra lo que nos dice la palabra. No sé si vayamos a llegar a 13 mensajes, pero no sé, no le aseguro. Pero hoy estamos con la quinta parte del tema Hagamos famoso a Jesús. Templo Calvario ha iniciado este año con un desafío, aceptando el desafío de evangelizar como nunca antes. Y estamos teniendo en la escuela bíblica, desafiando nuestra mente a crear nuevos métodos o a cuestionarnos qué métodos están funcionando, qué métodos no están funcionando, cómo podemos llegar mejor a las personas con el mensaje del Evangelio, porque es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Es el creyente, es el llamado del creyente, la gran comisión. Hay dos cosas que el creyente debe procurar con todo su corazón: es vivir el gran mandamiento y cumplir la gran comisión. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Si es que haces esto, la gran comisión viene a ser un deleite para ti. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hace un momento acabamos de meditar de que los cielos fueron abiertos en nuestras vidas porque alguien que amó a Dios con todo su corazón y alguien de que amó a su prójimo como a sí mismo, nos trajo el mensaje de salvación, y de alguna manera los cielos fueron abiertos y aquí nuestras vidas fueron cambiadas. Para mí son 28 años, este año cumplimos 29 años, ¿verdad? Este año cumplimos 29 años, en abril 19 yo cumplo 29 años, no de casado, ni de nacido, 29 años de creyente. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por la salvación de su alma? Amén. Gloria a Dios. Entonces, basado en este llamado, basado en este desafío que Dios ha puesto en nuestro corazón, y créame que se está volviendo una pasión, se está volviendo como un fuego ardiente. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Bueno, yo no sé, pero hubieron como 60 personas hoy en la escuela bíblica, y yo creo que todos estábamos ahí prendidos, ¿verdad? Buscando, apasionándonos por cómo nosotros podemos alcanzar esta generación. Gloria sea a Dios. Dios está interesado en darse a conocer a esta generación. Y está contando, ¿con quién está contando? Dígalo, está contando conmigo. Dios está contando conmigo.
Los ángeles no tienen este privilegio, lo habíamos dicho, los ángeles no tienen el privilegio de predicar el evangelio. Se le ha concedido a la iglesia predicar el evangelio. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará, verdad? Y nosotros no podemos decir, oh, esto es el deber del evangelista, es el deber de los grandes ministerios, es el deber del pastor. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo y la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos los llamados a representar, a dar a conocer a Jesús en la faz de la tierra. Gloria sea a Dios. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? No sé si usted ha escuchado esto antes, pero Dios no tiene un plan B. Dios tiene un solo plan, el plan A. Usted es el plan A de Dios. ¿Y sabe por qué Dios no tiene un plan B? Porque el plan de Dios nunca falla. Dios no tiene que inventarse un plan de contingencia por si acaso no falla el plan A. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe en dónde estamos nosotros como iglesia, dónde estamos nosotros como creyentes, dónde está la iglesia de América. Dios sabe en dónde está. A Dios no le coge nada por sorpresa. Pero yo creo que estamos respondiendo a una urgencia que se está levantando en estos últimos días. Y nosotros no le vamos a fallar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Templo Calvario no le va a fallar al Señor. La iglesia es el plan A, la iglesia es el único plan que Dios tiene para alcanzar a este mundo. Y Dios nos está llamando a hacer, escuche esto, la gran diferencia en esta generación. Usamos la palabra en esta generación. ¿Sabe por qué digo que usted es responsable del evangelio, es responsable de predicar el evangelio y de dar a conocer a Dios en esta generación? ¿Sabe por qué? Porque usted está vivo. Si estuviera muerto ya no fuera su responsabilidad en esta generación. Y que yo sepa, usted ya nació. Entonces usted está viviendo en esta generación y usted es responsable. Somos como iglesia responsables de predicar el evangelio y de dar a conocer a Jesús a esta generación. Ahora escuche, la iglesia primitiva padeció muchas persecuciones, pero prevaleció en medio de una oposición despiadada de aquellos tiempos. Nosotros aquí la tenemos súper bien. ¿Cuántos lo saben? La iglesia primitiva, hermanos, si usted decía muy duro que era cristiano, se corría el riesgo de que le corten la cabeza, que le crucifiquen, que le quemen, que le echen a los leones, que le pongan preso, de cualquier cosa. Usted se exponía a muchas persecuciones por causa de decir que era cristiano, pero en medio de esa persecución la iglesia prevaleció. Esto me dice a mí que usted y yo no tenemos excusa el día de hoy. La iglesia de hoy, nosotros vamos a prevalecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? En primer lugar, el plan de Dios no falla. Dios cuenta con usted. Nosotros no le vamos a fallar. Usted y Dios, nosotros y Dios somos mayoría. Y más puede el que está en mí que el que está en él, en el mundo. Nosotros vamos a prevalecer en el nombre del Señor. No buscando el bien para nosotros mismos, sino perpetuando el testimonio de la palabra. Hace un momentito cantábamos la canción y sí, me gusta cantar la canción y yo necesito experimentar que los cielos se abran para mi vida día tras día. Yo lo necesito. Yo necesito caminar en la presencia, en la unción de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero esta canción debería también traernos a conciencia la oración que Jesucristo enseñó, el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Pero nosotros ya estamos en el reino del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, al cantar esta canción debemos traer a conciencia que hay personas como nosotros estábamos en algún tiempo sobre los cuales todavía no se han abierto los cielos. Cantamos buscando la presencia y que se manifieste la fortaleza que necesitamos de Dios todos los días, pero yo me imagino que Dios puede estarse haciendo una pregunta. Ok, yo ya abrí los cielos para ti. Hace 2000 años envié el mejor tesoro del cielo a mi Hijo para que muera por ti. Ya se ha revelado Jesucristo sobre tu vida. Y sí, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero manifestar mi presencia en todos tus días, pero ¿para qué quieres que se abran los cielos? ¿Solo para sentirme bien 5 minutos, la última canción que cantamos? No,
El Señor nos salvó y el Señor abrió los cielos sobre nuestras vidas para algo mucho más glorioso. Hace unas semanas dijimos que el milagro más grande que jamás puede suceder en la vida de una persona es la salvación del alma, ¿verdad que sí? Ese es el milagro más grande. No es que resuciten los muertos, no es que se sanen los enfermos, no es que el Señor traiga provisión abundante y oportuna a nuestras vidas, porque Dios es un Dios de provisión y creemos en todo eso. Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios de salud, Dios es un Dios de bienestar, de paz y de gozo. Pero el milagro más grande que sucedió fue cuando yo fui rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Y si el milagro más grande es la salvación, entonces lo que Dios hizo en tu vida es glorioso, pero no es nada comparado con lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Porque si una salvación fue algo glorioso, Dios en mí, yo cumpliendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, Dios manifestándose a través de mi vida, muchas almas van a venir a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces Dios hizo una obra maravillosa y gloriosa en mí para que yo manifieste su gloria a este mundo. Y de eso se trata el desafío que hemos aceptado en Templo Calvario. Y de eso se trata esta serie. Vamos a hacer famoso a Jesús. Porque aunque es un nombre conocido por la mayoría del ser humano, la mayoría de los seres humanos, pero porque es que hay muchos, miles y millones que todavía no han visto los cielos abiertos en sus vidas. Necesitamos dar a conocer a Jesús, hacer famoso a Jesús predicando el Evangelio. Este mensaje no tiene fecha de expiración. 2000 años y todavía tiene efecto el día de hoy. La sangre de Cristo no ha perdido su poder para limpiar pecados y para redimir. Este mensaje no morirá conmigo. Y usted debe decir, este mensaje no morirá conmigo, no morirá conmigo. Yo voy a perpetuar y voy a transmitir este mensaje a esta generación. Y en varias veces hemos dicho, somos deudores a Dios sobre todas las cosas. Pero somos deudores y somos desafiados, somos confrontados con la fidelidad, con la pasión que muchos predicaron este evangelio a través de 2000 años, arriesgando sus propias vidas. Costó la sangre de Jesucristo, sí, pero hay la sangre de muchos mártires que han manchado esta tierra para que este evangelio llegue a usted y a mí. Porque hubieron personas que dijeron, este mensaje no va a morir conmigo, este mensaje lo voy a perpetuar a esta generación. Somos con lo que Dios cuenta y tenemos todo lo que necesitamos, dijimos la semana pasada. Dijimos que teníamos el privilegio de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Tenemos el propósito para que proclamemos las obras maravillosas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos una posición, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable y hay un plan. El plan de Dios se ha manifestado y se ha revelado en nuestras vidas. Predicamos desde un punto de misericordia, porque hemos alcanzado misericordia. Somos los que podemos hablar de misericordia, porque hemos alcanzado el perdón. Somos los llamados a ser demostradores y facilitadores del perdón. La iglesia de Jesucristo. Jesucristo, la Biblia dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, ¿verdad? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y me temo que en algún celo mal fundado, algunas personas han traído más condenación al corazón de ciertas vidas antes que el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Y hemos venido haciendo eco constantemente en esta serie de mensajes. Si hay una razón, dos razones, si hay dos razones, una es la más importante, por la que tenemos nosotros que ponernos las pilas. ¿Usted ha escuchado ese dicho o es solo ecuatoriano? Ponerse las pilas, sí. Sí lo he escuchado, dígale, tenemos que ponernos las pilas, dígale que está a su lado. Tenemos que ponernos las pilas. Ok,
si hay una razón importante, ¿por qué tenemos que ponernos las pilas? Escuche esto, ¿cuál es la razón más importante? Alguien me dice, ¿cuál es la razón más importante? Dijimos, porque Cristo viene pronto. Y vamos a poner que Cristo demore 10, 15, 20 años más o 100 años más. Usted no sabe si este es su último día. La segunda razón, por aquí usted y yo tendremos que dar cuentas a Dios. Sea que Cristo venga hoy, o sea que nosotros nos graduemos hoy, vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Qué dijimos? No de las veces que atendimos a la iglesia, no de los ministerios en los que servimos, qué tan hermoso cantamos, qué tan hermoso tocamos, qué hicimos con el mensaje. Esta es la gran comisión. Jesucristo no dijo, ir por todo el mundo y cantar coritos 2 horas. No, ir por todo el mundo, predique el evangelio. Ir por todo el mundo, haz discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y pues Romanos nos pone un desafío, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es una paradoja, no debería ser un creyente que no sienta pasión por predicar el evangelio. No debería ser. Y estamos despertando esa pasión en nuestros corazones en el 2019 en Templo Calvario. Nos estamos preparando y lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen yo lo voy a hacer? Tenemos que aceptar esa responsabilidad. Ahora escuche esto, la ignorancia puede ser justificada, aunque en la corte de justicia terrenal la ignorancia no es justificada. El juez dice, se pasó una luz roja, tantos $, de multa y tiene punto en la licencia. Usted dice, yo no sabía que en este estado no hay que pasarse la luz roja. ¿Qué dice el juez? La ignorancia no es justificada, pero vamos a poner que la ignorancia no sabíamos. Pero ¿qué creyente puede decir, Señor, yo no sabía que yo tenía que predicar el evangelio? Nadie puede decir eso. Porque somos justamente la evidencia, somos el resultado de que alguien se dispuso a cumplir la gran comisión y nos predicó, ¿verdad que sí? La ignorancia puede ser justificada, pero sabiendo lo que tenemos que hacer y no haciéndolo, eso es apatía. Eso es apatía o indiferencia. Y si usted es indiferente con cosas insignificantes, está bien. Está bien, si a usted le gusta el café con leche o sin leche, con azúcar o sin azúcar, o si le da lo mismo, usted es indiferente, pues no pasa nada. Si se lo toma con azúcar o con 10 cucharadas de azúcar, bueno, puede ser que se le suba el azúcar, pero son cosas pequeñas. Pero cuando sabemos que el destino eterno de las personas con las cuales nos rodeamos, de nuestro círculo de influencia, si sabemos que su destino eterno pende de nuestra conciencia, de hablarles de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, y no lo hacemos, eso es indiferencia de algo muy grande. Así es que vamos a hacer lo mejor que podemos por aquel que se dio por completo por nuestras vidas. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Fama, dijimos, la opinión que la gente tiene de la excelencia de algo o de alguien. Queremos hacer famoso a Jesús. Primero nosotros tenemos que creer que Él es excelente, que Él es glorioso. Pero nadie puede hacerse famoso por sí mismo. Y mi concepto de la excelencia de alguien no le hace famoso hasta que yo no hable de esa persona. Solamente recordando unas definiciones. Gloria a Dios. Cuando yo, en mis días, hasta ahora, cuando leo la Biblia y veo algunas historias, no sé cuántos se meten en la Biblia, usted dice, quisiera yo estar ahí, quisiera haber estado ahí cuando David lanzó la onda, Goliat, quisiera yo haber estado ahí cuando Sansón derrotó. Usted quiere meterse en la Biblia, quiere ser parte de la historia, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les pasa eso? Pues déjeme decirle, por ahí dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque se llama de los Hechos de los Apóstoles, pero el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, y por ahí dicen que el libro de los Hechos todavía sigue siendo escrito. Entonces, lo quiera o no, usted está siendo parte de la historia. Amén. La historia de la iglesia todavía está siendo escrita por su vida, por mi vida, por el testimonio de nuestras vidas. Gloria a Dios.
El pasaje que leímos es un pasaje poderoso. Y de ahí vamos a sacar un par de puntos del día de hoy, vamos a avanzar rapidito. Pero lo más importante, lo que vemos en este pasaje de la Biblia es una gran oposición. Se levantó oposición. Y es a unos cuantos días de que comenzó la iglesia, se levantó oposición. Quisieron silenciar la predicación del Evangelio. Pero la reacción de la iglesia desató una poderosa manifestación del poder de Dios. Entonces la oposición siempre va a haber, ha habido desde el principio, siempre va a haber oposición para que este evangelio no se predique. Y vamos a ver unos momentos de qué manera. Pero nuestra reacción, la reacción de la iglesia a la oposición en contra del evangelio, determina la manifestación del poder de Dios. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros en medio de la oposición? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ver el poderoso mover de Dios? Porque si decimos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si estamos leyendo en los pasajes de la Biblia señales, prodigios y milagros, y la Biblia dice que Dios no cambia, yo quiero ver a ese Dios obrar con poder. Dios no cambia. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar con poder? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Dios obrar poderosamente? Gloria a Dios. Alguien dijo hoy, amén. Aleluya. Amén. A mí también. Gloria a Dios. Cuando tenía el desayuno enfrente mío, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la provisión. Amén. Nos gozamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Dios? Que usted fue parte de que un alma venga a los pies del Señor. ¿Cuándo fue la última vez de que usted fue parte de que Dios obrara una señal, un prodigio, un milagro en la vida de alguien? Eso está disponible. Dios está deseoso de hacerlo y está disponible para la iglesia. Hay oposición, sí hay oposición. Pero nuestra reacción a la oposición determina la acción de Dios. Amén. Quiero leer el último versículo para hacer un punto. El versículo 31, 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo significa franqueza, rudeza, publicidad, seguridad, algo que se hace público y abiertamente. La palabra denuedo significa hablar con claridad, confiadamente, con confianza. La palabra denuedo significa libertad. Una de las ocasiones en varias partes de la Biblia en que se usó la palabra denuedo, la misma palabra denuedo, la misma palabra griega, escuche esto, me pareció interesante. Colosenses 2:15, hablando de Jesús, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra públicamente es denuedo. Entonces diríamos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió con denuedo, triunfando sobre ellos en la cruz. Es interesante cómo la victoria de Jesucristo, el punto culminante de la victoria de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, habiendo sido despojado de sus vestiduras, casi despojado de su dignidad, semidesnudo, agonizando, en ese momento Jesús ejerció denuedo, ejerció libertad y públicamente la Biblia dice que aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros. En su agonía Jesús ejerció denuedo, libertad, poder, autoridad para exhibir las obras del diablo. Y a Jesús no le importó. Él se ofreció, no le importó ir a la cruz y recibir todo el castigo que nos tocaba a nosotros. Porque Él sabía que esa era la victoria para nuestras vidas. Amén. Con denuedo. Nosotros tenemos que tener la misma entrega, el mismo desdén por hacer la voluntad de Dios con denuedo, aunque nos cueste. Jesús lo hizo con denuedo, pero triunfó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida eterna. La belleza del Evangelio, la muerte más cruenta para darnos vida eterna, no puede quedar sin fruto en nuestra vida.
Vamos a examinar el pasaje rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Primero, en el pasaje que leímos, vamos a leerlo nuevamente para refrescar, porque he dado una introducción. Hechos 4:27. Gracias, hermana Katy. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Primero, usted y yo tenemos que reconocer que somos parte de un plan. Hay un plan, el plan divino. Dios no va a improvisar nunca. En los primeros versículos dice: se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, contra Jesús, sino Herodes, Poncio Pilato, todos los gentiles, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto lo está diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Jesucristo vino para morir. Este fue parte de un plan. Nosotros somos parte del plan de Dios. Usted y yo estábamos en la mente de Dios. Usted y yo estábamos en la mente, en el corazón de Jesús, cuando Jesús era muerto en la cruz del Calvario. Tenemos que reconocer este plan. Dios no improvisó cuando le salvó su vida. Él tenía su vida en mente desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que reconocer el plan. Segundo, tenemos que resistir los problemas que vengan. Hablamos de oposición. El versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Para traerle en contexto, Pedro y Juan habían sido puestos en la cárcel por predicar el evangelio. Habían sido puestos en la cárcel, en primer lugar, por haber Dios sanó al cojo del templo La Hermosa. Y luego fue a predicar el evangelio. Luego les cogieron presos, les pusieron en la cárcel, les trajeron al siguiente día ante el concilio y se reunieron ahí, la crema y la nata de la ciudad. Y la Biblia dice que no viendo manera de poder callarles y sabiendo de que no podían apedrearles, no podían castigarles más porque el pueblo estaba con ellos, y la evidencia del milagro de la sanación del cojo era evidente a todo el mundo, porque esta persona que fue sanada tenía 40 años y todo el mundo sabía que era cojo de nacimiento. Y ahora esta persona estaba andando, estaba al lado de Pedro, era un testimonio vivo de que había un milagro y de que Dios había obrado. No podían ponerles presos ni podían apedrearles. La Biblia dice que les tomaron y les intimaron. ¿Sabe lo que quiere decir intimaron? Les amenazaron. Les amenazaron grandemente, les intimaron de que en ninguna manera vuelvan a hablar acerca del nombre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que ellos respondieron? Dice: ustedes digan que es conveniente si obedecer a Dios o a los hombres, pero nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y por eso aquí la oración de la iglesia, después de eso son puestos en libertad, vienen al resto de la iglesia, y entonces la iglesia hace esta oración, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Trayendo esto en contexto a nuestras vidas, si es que estamos avanzando los propósitos del reino de Dios, seguro que va a haber oposición. Seguro que va a haber oposición. Este mundo está cargado de tinieblas, este mundo está cargado de pecado, ¿verdad que sí? De ahí salimos nosotros, ¿verdad que sí? Entonces va a haber oposición. ¿Cómo se las ingenia el diablo para traer amenazas a nuestras vidas? ¿Cómo se las ingenia el diablo para intimar nuestras vidas? No sé cómo se las ingenia con usted, pero yo creo que las cosas más comunes: tú no puedes, tú no debes, tú no estás preparado, no tienes los recursos suficientes, Dios, tú no eres digno, tú no deberías hacerlo, no te corresponde a ti. Tienes que prepararte, tienes que organizarte, tienen que salir de 5 en 5, de 10 en 10, tiene que estar un pastor contigo. No hables del evangelio, no hables en la factoría, tu jefe se va a enojar. No hables en la escuela, te van a expulsar. No te atrevas a dar tratado en el supermercado porque te van a mandar. No hagas esto, no hagas lo otro, hay oposición.
Si no hubiera oposición, las iglesias estuvieran llenas. ¿Verdad que sí? Si no hubiera oposición, nosotros tuviéramos el deleite y todos los días estuviéramos afuera evangelizando. Pero hay oposición. Hay un espíritu de parte del enemigo que está intimando la vida del creyente. Le está queriendo silenciar al creyente para que no se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y a veces, ¿de qué otra manera viene la intimación? ¿Verdad? En invierno decimos vamos a esperar el verano. El verano decimos está muy caliente, ¿no? Vamos a esperar a junio, a julio. Vamos a esperar que haya un permiso, vamos a esperar salir con la iglesia, vamos a esperar esto. ¿Y qué pasa? Se llega el otoño. Después, ¿qué pasa con el otoño? Está ventoso, está muy ventoso. Luego llega el invierno, está muy frío. Eso no es. Hay oposición. Mira ahora sus amenazas. El diablo tiene a muchos cautivos en sus temores, dudas y complejos. Pero déjeme decirle una cosa. Usted debe levantarse, indignarse y decir: yo estoy cansado de la oposición. Estoy cansado de las dudas. Estoy cansado de los temores, de las trivialidades de la vida que quieren detener que yo cumpla el plan de Dios en mi vida. ¿Cuántos se atreven a decirle eso al Señor? Tenemos también que recordar, escuche esto, cuál es nuestra posición. Señor, mira ahora sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Cuántos son siervos aquí? La semana pasada aprendimos que somos reyes, sacerdotes, linaje escogido, nación santa. Qué lindo, ¿verdad? Pero ¿cuántos son siervos? Ahora, mire, estos siervos que tenían el mensaje más glorioso de todos los tiempos, que habían experimentado el poder de Dios fluyendo para sanar un cojo, que habían experimentado que Pedro predica y se convierte en 5,000 personas, estos siervos vienen, les encarcelan, ¿no? Les amenazan, les quieren hacer que se callen, y cuando oran a Dios, no piden: Señor, pon traba en la vida de ellos. Señor, que le manden sacando a mi manager ese antagonista. Señor, estos compañeros de trabajo son todos unos impíos. Yo no puedo trabajar aquí, Señor. Sácalos de aquí. No oran de esa manera. Y Señor, ¿cómo es que oran? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Una oración medio descabellada. Les acaban de poner en la cárcel, acaban de comparecer ante el concilio y les amenazan. Y yo estoy seguro que el diablo les gritaba por todos lados: muerte, te van a decapitar, a los leones. Y ahora los soldados romanos van a venir a esto, y los fariseos te van a hacer esto, y los saduceos te van a hacer el otro, y te van a matar como a fulano, y tu fin va a ser como el de Jesucristo, te van a crucificar también. Y ellos no dicen: Señor, líbranos de todas estas miserias. Señor, danos valentía, danos libertad, danos poder, danos autoridad para hablar tu palabra, porque somos tus siervos. Solamente el que reconoce que tiene una responsabilidad que no puede ser delegada a nadie más, le pide a Dios lo único que necesita. Usted lo único que necesita es, de nuevo, libertad, autoridad, valentía, coraje. Eso fue lo que pidió la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ellos reconocían su posición. Somos siervos y hay un plan. No podemos delegar este plan a nadie. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Lo hagamos o no lo hagamos, tenemos que hacerlo. Eso sí o sí, ¿verdad? O sí, como dicen por ahí. Dice: Señor, entonces, como no nos queda otra, ya estamos en este lío, pues no te pedimos que nos saques de esto, sino danos denuedo para hablar tu palabra. Si usted reconoce su posición como siervo, si usted reconoce su posición como sacerdote, si usted reconoce su posición como alguien alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, usted va a hacer la misma oración a Dios. Le va a decir: Señor, no quiero excusas, lo único que quiero es denuedo.
Dame fuerza, atrevimiento, dame libertad para hablar. Si Jesús no se avergonzó de colgar en una cruz, casi desnudo, porque me tuvo a mí en mente, ¿de qué tengo yo que avergonzarme? Dame de nuevo, Señor, dame de nuevo. No podrás contar tus victorias a menos que identifiques tus oposiciones y resistas. No podrás contar tus victorias a menos que venzas. Todo el mundo quiere tener un testimonio, una victoria que contar, pero tienes que hacer frente a la oposición. Hay un plan de parte de Dios, hay una oposición. Reconoce cuál es tu posición. Tú eres siervo y eres hijo, eres sacerdote. Lo próximo que ellos hicieron, citaron unas promesas de Dios. Dice, mira lo que dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dijeron, Señor, nosotros nos encomendamos de hablar. Y sí, yo quisiera, y en mi oración por 29 años, Señor, manifiesta los dones del Espíritu a través de la vida de la iglesia, a través de mi vida. Todos nosotros somos la manifestación de Dios en este mundo. Y hay 9 dones del Espíritu y Dios quiere manifestar esos 9 dones del Espíritu a través de la iglesia. Y Dios quiere obrar milagros, señales y prodigios a través de la iglesia para darse a conocer a Él. Pero ellos dijeron, Señor, danos de nuevo para predicar. Tú te encargas de los milagros. Pero hay personas que piden las señales y los prodigios. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y los que creen son los que predican. Ellos citaron estas promesas del Señor. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán sobre sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, y ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles del Señor, confirmando la palabra con señales que les seguían. Ellos citaron esta promesa, y Señor, danos el denuedo para hablar, encárgate tú de los milagros. Porque ellos sabían que las señales iban a seguir a los que creen, y los que creen son los que obedecen. Quiere ver cosas grandes y maravillosas, quiere ver los cielos abiertos de una manera poderosa como nunca antes ha visto en su vida. Lo único que tiene que hacer es, Señor, dame de nuevo para hablar y que las señales sigan. Señor, dame de nuevo para hablar de tu palabra. Dame de nuevo para vencer mis temores, para vencer mis dudas, para vencer mis complejos, para vencer mis circunstancias. Y no espere que su vida esté perfecta para hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Usted parte de un punto de vista de que usted es bendecido, usted es la manifestación de la gloria, de la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hemos alcanzado esa misericordia, hemos alcanzado esa gracia. Y por último, usted tiene que estar listo y preparado para apoderarse, para recibir el poder que viene para todo aquel que se dispone a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Versículo 31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay un plan, usted y yo somos parte de ese plan. Hay una oposición. Tenemos que reconocer cuál es nuestro deber, cuál es nuestra posición. Tenemos que recordar las promesas de Dios y estar listos para recibir y abrazar ese poder. A veces queremos, Señor, dame poder, dame unción, dame poder, dame unción. Y yo creo, me imagino, ¿verdad? Que el Señor nos preguntaría, ¿y para qué? ¿Qué vas a hacer? Tenemos que ser buenos mayordomos con lo que el Señor ha puesto ya en nuestras manos. Porque si en lo poco somos fieles, el Señor nos dará más y más. Amén. Gloria sea a Dios. Yo creo que vienen tiempos gloriosos para Templo Calvario.
Yo creo que viene el templo, y cuando digo templo Calvario me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo a tus finanzas, me estoy refiriendo a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu familia, me estoy refiriendo a tu vecindario, a tu comunidad. Decimos, Señor, abre los cielos sobre esta nación. Pero dígale, comienza conmigo, Señor. Dame de nuevo para hablar tu palabra. Encárgate tú de los milagros y prodigios. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie.